La perdida Lemuria, de William Scott Elliot. Producción y locución, Annie C.C. Pruebas suministradas por la geología y la paleontología. Está generalmente reconocido por la ciencia que la actual tierra firme de la superficie del globo fue un tiempo océano y los mares de hoy tierra firme. Los geólogos han logrado determinar con exactitud, en algunos casos, las porciones de la superficie terrestre en que ocurrieron estas sumersiones y alzamientos. Y si la ciencia reconoce al fin, no sin reservas, que en efecto existió el desaparecido continente Atlante, la opinión general admite desde hace tiempo que en una época prehistórica existió también un vasto continente austral llamado Lemuria. A este propósito, dice Ernesto Haeckel, la historia del desenvolvimiento de la Tierra nos demuestra que la distribución superficial de las partes sólidas y líquidas está cambiando de continuo. Las geológicas alteraciones de la corteza terrestre determinan por doquiera elevaciones y depresiones del suelo que unas veces son más notables en ciertos puntos y otras en puntos distintos. Y aunque sean tan lentas que en el transcurso de siglos solo se hunda o se eleve la costa unos cuantos centímetros, su resultado es de enorme importancia al cabo de los incalculables períodos de tiempo que abarca la historia de la Tierra. Durante muchos millones de años, desde la existencia de la vida organizada, han luchado constantemente tierra y agua por la supremacía. Continentes e islas se han hundido en el mar y otros nuevos surgieron de los abismos marinos. Lagos y mares quedaron secos por el lento alzamiento de su fondo y nuevas cuencas acuáticas se formaron por los hundimientos del suelo. Penínsulas se convirtieron en islas por la sumersión del istmo que las unía al continente. Las islas de los archipiélagos se han transformado en picos de cordilleras por el alzamiento del fondo del mar que las bañaba. Así, el Mediterráneo era un lago cuando en el actual estrecho de Gibraltar enlazaba un istmo a España con África. En más reciente época de la historia de la Tierra, cuando ya existía el hombre, estuvo Inglaterra repetidas veces unida al continente europeo y otras tantas separada de él. Y aún Europa y el norte de América estuvieron un tiempo directamente relacionadas. El Mar del Sur era un gran continente y las numerosas islas que ahora lo esmaltan fueron los picos más elevados de sus cordilleras. El Océano Índico formaba otro continente que se extendía desde las islas de la Sonda por la costa meridional de Asia hasta la oriental de África. El inglés Sclater denominó Lemuria a este continente a causa de los animales simios que lo poblaban y, según toda probabilidad, en él tuvo su cuna la raza humana procedente de los monos antropoides. Es muy interesante la evidente prueba, fundamentada por Alfredo Wallace en hechos cronológicos, de que el actual archipiélago malayo consta de dos divisiones completamente distintas. La división occidental, o archipiélago indo-malayo, que comprende las islas de Borneo, Java y Sumatra, estuvo primitivamente unido por Malaca al continente asiático, y acaso también con el lemuriano. Por otra parte, la división oriental, o archipiélago austro-malayo, que comprende las Celebes, Molucas, Nueva Guinea e Islas de Salomón,
estuvo directamente enlazado con Australia. Ambas divisiones eran en un principio dos continentes, separados por un estrecho, que hoy día están en su mayor parte sepultados en el mar. Apoyado Wallace en sus precisas observaciones corológicas, logró determinar exactamente la posición de aquel primitivo estrecho, cuyo extremo meridional pasaba entre Bali y Lombok. Así es que, desde los comienzos de la presencia del agua líquida en la Tierra, están variando perpetuamente las lindes de la porción sólida, hasta el punto de que la configuración de las costas, de los continentes e islas, no ha sido durante una hora, ni siquiera durante un minuto, exactamente la misma, porque la perpetua rompiente de las olas cercena a la tierra en unos parajes de la costa las porciones que en otros gana por acumulación del limo, cuyo pétreo endurecimiento eleva el fondo del mar y forma nuevas tierras. Nada más erróneo que la idea de una inalterable configuración de los continentes, tal como, sin fundamento geológico, los representan los mapas escolares. El nombre de Lemuria lo dio Sclater, según dijimos antes, en consideración a que en este continente se desenvolvieron los animales llamados lemúricos. Dice A. R. Wallace: la existencia de este continente es, sin duda, una legítima y muy firme hipótesis, al par que un ejemplo de cómo el estudio de la distribución geológica de los animales permite reconstruir la geografía de pasados tiempos. ¿Acaso fuera este continente una primitiva región zoológica en lejanas épocas geológicas, pero ignoramos qué épocas fueron estas, ni cuáles los límites de dicha región? Si suponemos que abarca toda el área correspondiente a la actual fauna de lemúridos, habremos de extenderla desde el África occidental a Burma, sur de China e Islas Célebes. Ya nos hemos referido anteriormente a la conectividad que en otros tiempos hubo entre la subregión etiópica y la isla de Madagascar, para explicar la distribución del tipo lemuriano y otras curiosas afinidades entre ambos países. Corrobora esta opinión la geología de la península indostánica, al demostrarnos que la isla de Ceilán y el sur de la India están constituidos, por lo general, de granito y rocas vetustamente metamórficas, al paso que la mayor parte de la península es de formación terciaria, con tal o cual roca secundaria. Es evidente, por lo tanto, que durante mucho tiempo del período terciario estuvieron Ceilán y el sur de la India limitados al norte por una considerable porción de mar, y acaso formaron parte de un vasto continente meridional o de una gran isla. Sin embargo, las numerosas y notables afinidades que estos suelos ofrecen con el archipiélago malayo son indicios de que posteriormente hubo más estrecha aproximación con estas islas. Cuando, todavía más tarde, se formaron las extensas llanuras y planicies del Indostán, que abrieron paso firme a la ya pujante fauna y malo-chinesca, inmigraron rápidamente nuevos tipos y se extinguieron las formas menos especializadas de mamíferos y aves. Parece que la lucha entre reptiles e insectos no fue tan ardorosa, ¿o acaso las viejas formas se adaptaron a las nuevas condiciones locales lo bastante bien para no desaparecer? Pues tan solo en estos dos órdenes zoológicos hallamos un considerable número de animales que probablemente son restos de la fauna que poblara un tiempo el hoy sumergido continente.
Después de afirmar que durante todo el período terciario y tal vez gran parte del secundario, las vastas porciones de tierra estuvieron en el hemisferio boreal, prosigue diciendo Wallace. En el hemisferio austral existieron, a lo que parece, 3 considerables y muy antiguas porciones de tierra, cuya extensión varió de tiempo en tiempo, aunque siempre distintas una de otra, como por ejemplo ocurre hoy día con Australia, el sur de África y la América Meridional. Por aquellas tierras fluyeron sucesivas oleadas de vida, cada vez que temporáneamente quedaban unidas a alguna porción de las tierras septentrionales. Aunque, para vindicar ciertas conclusiones que le refutó el Dr. Hartlaub, niegue posteriormente Wallace la necesidad de admitir la existencia de tal continente, queda inalterado el reconocimiento de las submersiones y alzamientos de la corteza terrestre, así como tampoco se invalidan las deducciones derivadas de la innegable afinidad entre las faunas extintas y vivientes. Sobre este particular, nos da todavía más interesantes pormenores la notable memoria leída por H. F. Blandford ante la Sociedad Geológica, en que dice así: las afinidades y analogías de los animales y vegetales fósiles del grupo Beaufort de África y los de Panchets y Kazmis en la India bastan para inferir la primitiva existencia de una tierra que enlazaba ambas superficies. Pero la semejanza entre las faunas fósiles de África e India no cesa al terminar las épocas Perminiana y Triásica. La flora del grupo de Uitenhage encierra 11 formas de plantas, de las cuales 2 son idénticas a las de la India, según evidenció Tate. Los fósiles jurásicos de la India, con escasas excepciones, se han de describir todavía. Pero sorprendido el doctor Stoliezka de las afinidades entre los fósiles de Kutch y de las formas africanas, acabó por demostrar, en colaboración de Griesbach, que la mayoría de los fósiles cretáceos del río Umtafuni en el Natal son idénticas a las especies del sur de la India. Ahora bien, las series de plantas de la India y el Karoo y parte de la formación africana de Uitenhage son, según toda probabilidad, de origen acuático, y ambas indican la existencia de una vasta superficie de tierra circundante cuyo hundimiento determinó la formación de dichas cuencas. ¿Enlazaba esta tierra continuadamente ambas regiones? ¿Puede inferirse su probable situación de la actual topografía del Océano Índico? Por otra parte, ¿qué relación había entre esta tierra y Australia, cuya existencia en la época perminiana es igualmente presumible? Y por último, en las vivientes fauna y flora de la India, África y las islas intermedias, ¿hay algunas peculiaridades que indiquen una primitiva relación más directa que la actual entre África y el sur de la India y la península de Malaca? La hipótesis expuesta no es nueva en la ciencia. Hace tiempo la presumieron algunos naturalistas indos y europeos, entre ellos mi hermano y el doctor Stoliezka, cuyos trabajos especulativos se fundan no solo en la analogía, y aún hasta cierto punto identidad de las faunas y floras fósiles, sino además en la actual comunidad de formas de que Murray, Searles, Wood y Huxley indujeron la existencia de un continente mioceno que ocupó parte del Océano Índico. Así, pues, lo único que me propongo en esta memoria es ampliar algún tanto el concepto geológico de la cuestión.
Respecto a las pruebas geográficas, el examen del mapa nos dirá que desde las inmediaciones de la costa occidental de la India hasta cerca de las islas Seychelles, Madagascar y Mauricio se extiende una línea de bancos de coral, incluso los de Hadas, Lacadivas, Maldivas, Chagos y Saya de Mula, todos los cuales demuestran la existencia de una o más cordilleras sumergidas. Por otra parte, Darwin observa que las islas Seychelles se levantan sobre un extenso banco de 30 a 40 brazas de profundidad, de modo que, si bien actualmente está en parte rodeado de arrecifes, puede considerarse como virtual extensión de la misma cordillera sumergida. Más hacia el oeste, las islas de Cosmoledo y Comoro están formadas por escollos y arrecifes muy semejantes a los de las actuales costas de África y Madagascar. Parece probable que esta línea de escollos, bancos y arrecifes indica la situación de una antigua cordillera que tal vez formara la osamenta espinal de una porción de tierra primitivamente terciaria y más tarde paleozoica y mesozoica, de análoga manera a los sistemas alpino e himalaico con relación al continente europeo-asiático y a los sistemas roquizo y andino con respecto a las dos Américas. Para designar esta tierra mesozoica, yo hubiera propuesto el nombre de Indoceana, aunque ha prevalecido el de Lemuria que le dio Sclater. El profesor Huxley, apoyado en pruebas paleontológicas, opina que durante el período Mioceno existió una tierra entre Absinia e India, pero según se infiere de lo antes expuesto, le atribuyo época mucho más primitiva. Por lo que a su depresión se refiere, solo nos queda hoy su extremidad septentrional como prueba demostrativa que esta región se hundió posteriormente al gran diluvio de Deccan. Estas enormes capas de rocas volcánicas se extienden en dirección horizontal hacia el este de la cordillera de Sakyadri, pero al oeste de la misma empiezan las rocas a hundirse en el mar, de modo que la isla de Bombay está determinada por las más elevadas partes de aquella formación. Esto indica que la depresión hacia el oeste ocurrió en la época terciaria y, por lo tanto, la opinión de Huxley de que fue posterior al período Mioceno está corroborada por pruebas geológicas. Después de fundamentar con ejemplos la íntima relación de los componentes de la fauna de las tierras en estudio, prosigue el autor diciendo: la paleontología, geografía y geografía física, con la establecida distribución de los animales y plantas hoy vivientes, atestiguan mancomunadamente la primitiva e íntima conexión entre África e India, incluso las islas tropicales del Océano Índico. Parece que esta tierra indooceánica existió por lo menos desde los comienzos del período Permiano y, probablemente, según dice Huxley, hacia la conclusión del período Mioceno. El África meridional y la península indostánica son los actuales residuos de esta antigua tierra, cuya superficie no fue tal vez absolutamente continua durante todo aquel largo período. Efectivamente, las rocas cretáceas del sur de India y África y las marinas capas jurásicas de las mismas regiones prueban que parte de estas tierras estuvieron por más o menos tiempo invadidas por el mar, aunque no persistiría mucho la interrupción de continuidad, pues las investigaciones de Wallace en el archipiélago oriental han demostrado que la más angosta porción de mar
es insuperable obstáculo para la emigración de animales terrestres. En la época paleozoica debió estar relacionada esta tierra con la Australia y en la terciaria con Malaya, puesto que las formas malayas y su parentesco con las africanas son, en algunos casos, distintas de las de India. Conocemos aún muy poco la geología de la península oriental para fijar la época de su conexión con la tierra indooceánica. El geólogo Theobald ha señalado la existencia de rocas triásicas, cretáceas y numulíticas en las montañas costeras de Arabia, y sabido es que hacia el sur de Moulmein se encuentran carbonatos cálcicos, mientras la cordillera oriental de Irrawaddy está formada por más recientes rocas terciarias. De esto se infiere, al parecer, que una considerable parte de la península de Malaya debió estar ocupada por el mar durante los períodos Mesozoico y Eoceno. Se ha comprobado que las escotaduras exteriores de los Himalayas síquimos están formadas por rocas vegetales de la época Rani Ganja y, en consecuencia, la antigua tierra debió de extenderse algo más al norte del actual delta del Ganges. En las cuestas de Khasi y en el Alto Assam se encuentra huella de las épocas Cretácea y Terciaria, pero en ambos casos está asociada a capas marinas, en prueba de que la linde divisoria de tierra y mar osciló algún tanto en esta región durante los períodos Cretáceo y Eoceno. Las grandes formaciones cretáceas y numulíticas que en el noroeste de India se extienden a través del Beluchistán y Persia y constituyen la estructura de la parte noroeste de los Himalayas, prueban que en los períodos Mesozoico y Eoceno estuvo India separada del Asia occidental. Por otra parte, las rocas jurásicas de la cordillera de Salt y de la porción norte de los Himalayas demuestran que en el período anterior cubrían las aguas gran parte de la actual cuenca índica, al paso que las formaciones triásicas y carboníferas y las todavía más recientes formaciones marinas de los Himalayas indican que desde los tiempos muy primitivos hasta el alzamiento de la Gran Cordillera, muchos de los actuales parajes estuvieron cubiertos durante siglos y siglos por el mar. Para resumir las conclusiones de esta memoria, diremos: 1. Las series vegetales de la India, desde los comienzos del período Permiano hasta las postrimerías del Jurásico, indican, excepto en unos pocos casos y lugares, la interrumpida continuidad de la Tierra. 2. En los comienzos del período Permiano, como asimismo en el post-Plioceno, prevaleció la frigidez del clima en las latitudes bajas y, a mi entender, simultáneamente en ambos hemisferios. Al disminuir el frío, la flora y la fauna del período Permiano se propagó por África, India y tal vez Australia. Sin embargo, también pudo existir anteriormente la flora en Australia y propagarse después desde allí. 3. India, el África meridional y Australia estuvieron unidas por un continente indooceánico en el período Permiano. Los dos primeros países permanecieron unidos con muy cortas interrupciones hasta el final del período Mioceno. A la conclusión del período estuvo esta tierra unida a Malaya. 4. De acuerdo con precedentes autores, creo que la cordillera submarina de arrecifes y bancos de coral, que hoy se extiende entre el mar de Arabia y el este de África,
señala la situación geográfica de esta tierra. 5. Hasta el fin de la época numulítica no hubo conexión directa, excepto cortos periodos, entre la India y el Asia occidental. En la discusión de esta memoria, el profesor Ramsay convino con el autor en la creencia de que África, India y Australia estuvieron unidas en pasadas épocas geológicas. El académico Woodward se congratuló de que el autor hubiese corroborado con pruebas inferidas de la flora fósil de las series mesozoicas de la India las opiniones de Huxley, Sclater y otros respecto a la pretérita existencia de un antiquísimo continente ya vislumbrada por las observaciones de Darwin en los arrecifes coralinos. Dice Haeckel, de los 5 actuales continentes, ni Australia, ni América, ni Europa han podido ser la primeval residencia o cuna de la raza humana llamada bíblicamente paraíso. Multitud de circunstancias colocan este lugar en el sur de Asia, y todo lo más pudiera suponérsele en África. Pero hay muchísimos indicios, especialmente los hechos corológicos, de que la primitiva morada del hombre fue un continente, hoy sumergido en el fondo del Océano Índico, que se extendía a lo largo del sur de Asia y que llegaba por oriente hasta las islas de la Sonda y por occidente hasta Madagascar y costa sudoriental de África. Ya hemos dicho que la geografía zoológica y botánica da mucha probabilidad a la existencia de este continente subindiano. Sclater le llamó Lemuria a causa de los animales simiescos que lo poblaban. Si admitimos que Lemuria fue la principal morada del hombre, nos explicaremos sin dificultad cómo la emigración pudo distribuir geográficamente la especie humana. En una obra posterior, afirma Haeckel resueltamente la existencia de Lemuria en época muy primitiva de la historia de la Tierra. El siguiente pasaje del Dr. Hartlaub nos proporcionará la última prueba de este orden en pro de la existencia de la perdida Lemuria. Geoffroy Saint-Hilaire observó, hace 35 años, que si se hubiera de clasificar la isla de Madagascar bajo exclusivas consideraciones zoológicas, prescindiendo de su posición geográfica, sería forzoso no adscribirla ni al de África ni al de Asia, sino a un cuarto continente muy distinto de los 3 del viejo mundo. Este cuarto continente, por lo que de su fauna se induce, diferiría mucho más de la cercana África que de la lejana India. Con estas palabras, cuya exactitud han corroborado plenamente posteriores investigaciones, planteó el naturalista francés el interesante problema para cuya solución se ha propuesto recientemente una hipótesis basada en hechos científicos. El cuarto continente de Geoffroy Saint-Hilaire es la misma Lemuria de Sclater, la sumergida tierra que contuvo parte de África y debió de extenderse hacia el sudeste de la India y Ceilán. Los puntos más elevados de esta tierra son los actuales picos volcánicos de las islas de Borbón y Mauricio y la cordillera central de Madagascar, último abrigo de la extinta raza lemúrica que un tiempo la poblara. Pruebas derivadas de los archivos arcaicos. Las demás pruebas relativas a Lemuria y sus habitantes brotan de la misma fuente que las aducidas en la historia de los atlantes. Sin embargo, en el caso presente, ha podido copiar el autor 2 mapas, uno de Lemuria y tierras aledañas durante el período álgido de este continente.
y otro de su configuración después de los cataclismos que los desmembraron muchísimo antes de su definitiva desaparición. Siempre dijimos que los mapas de Atlántida no eran exactos en latitud ni longitud, y mucho menos exactos han de ser los de Lemuria si tenemos en cuenta las enormes dificultades opuestas a su trazado. En el caso de Atlántida, disponíamos de un excelente bajo relieve de terracocha y un muy bien conservado mapa de pergamino. En el caso de Lemuria, solo hemos podido disponer de un modelo de terracocha deplorablemente roto y de un mapa estropeado y borroso, lo que agravó la dificultad de reconstruir todos los pormenores y, por consiguiente, de obtener copias exactas. Se nos reveló que poderosos adeptos trazaron los mapas de Atlántida en los florecientes tiempos de esta raza, pero no sabemos con seguridad si los mapas lemúricos fueron trazados por instructores divinos cuando aún existía el continente o si datan de la época atlante. Sin embargo, aún previniéndonos contra la ciega confianza en la exactitud de los mapas, creemos que por exactos pueden disputarse en el conjunto de sus líneas generales. Probable duración del continente lemúrico. De 4 a 5 millones de años en guarismo redondo duró la vida geológica de la Atlántida. Porque este tiempo hace poco más o menos que en parte del continente lemúrico, todavía firme a la sazón, aparecieron los remoales, primera subraza de la cuarta raza raíz que iba a poblar la Atlántida. Si recordamos que en el proceso de la evolución, el guarismo 4 representa invariablemente no sólo el nadir del ciclo retrospectivo, sino el período más breve, tanto en una manvántara como en una raza, podremos presumir que Lemuria existió durante un número de millones de años muy superior al asignado al continente atlante o de la cuarta raza. Pero respecto a Lemuria no tenemos fechas, ni siquiera aproximadas, por lo que solo cabe apoyarnos en las épocas geológicas, tal como las conoce la ciencia moderna. Los mapas. Según puede advertirse, no están trazados los mapas con sujeción a las épocas geológicas, aunque de su examen inferimos que el mapa más antiguo de los dos representa la superficie terrestre desde la época permiana hasta la jurásica, a través de la triásica, mientras que el otro mapa representa probablemente la configuración terrestre durante los períodos Cretáceo y Eoceno. El mapa más antiguo nos muestra que el ecuatoriano continente de Lemuria, en los días de su florecimiento, ceñía casi por entero el globo, pues desde donde hoy están las islas de Cabo Verde, a pocas millas de la costa de Sierra Leona, se dilataba hacia el sudeste a través de África, Australia, islas de la Reunión y mares interpuestos, hasta pocas millas de distancia de una isla continental, cuya extensión igualaba a la América del Sur, que flotaba sobre el Pacífico y comprendía el Cabo de Hornos y parte de la Patagonia. En el otro mapa de Lemuria llama la atención la mucha longitud y en algunos parajes la extrema angostura de los estrechos que separan los dos enormes témpanos de tierra en que por entonces se hendió el continente. Además, la magnitud de los estrechos que actualmente existen entre las islas de Bali y Lombok coincide con la de una de las partes de los que en aquella época separaban ambos continentes. También conviene advertir
que estos estrechos seguían en dirección norte por la costa occidental de Borneo y no por la oriental, como conjeturó Haeckel. Por lo que toca a la distribución de la fauna y la flora y la existencia de varios tipos comunes a India y África, según expone Blandford, se observará que parte de la India y extensas porciones de África estuvieron directamente enlazadas por tierra durante el período correspondiente al primer mapa, y que la misma conexión se mantuvo parcialmente en el período relativo al segundo mapa. El cotejo de los mapas de Atlántida con los de Lemuria nos demostrará que, ya en una y en otra época, hubo siempre comunicación firme entre porciones de superficie hoy separadas por el mar. Con esto deja de ser un enigma para los naturalistas la actual distribución de la fauna y flora en ambas Américas, Europa y tierras orientales. La isla, que en el primer mapa lemúrico está situada al noroeste del promontorio extremo del continente, al oeste mismo de la actual costa de España, fue probablemente durante largos siglos el centro propagador de la fauna y flora a que antes nos referimos. Es muy digno de nota, por lo interesante, que esta isla debió ser el núcleo permanente del posterior continente atlante. Según vemos, ya existía esta isla en los comienzos de la época lemúrica, y en el período correspondiente al segundo mapa quedó unida a una tierra que había formado parte del gran continente lemúrico, de modo que por sucesivos acontecimientos y soldaduras llegó a ser más bien continente que isla. En sus comienzos constituyó la vasta región montañosa de Atlántida, cuando esta desaparecida parte del mundo abarcaba los vastos lienzos de tierra que actualmente forman ambas Américas. En el período de decadencia formó también esta gran isla la montañosa región atlántica, así como la de Ruta en la época de Ruta y Daitía, hasta que, por último, fue la isla de Poseidonis, resto póstumo del continente atlante, sumergida el año 9564 a.C. El mismo cotejo de los mapas lemúricos con los mapas atlánticos nos demostrará que las tierras de Australia, Nueva Zelanda, Madagascar, parte de la Somalia, el sur de África y el extremo meridional de Patagonia han subsistido a través de los sucesivos cataclismos desde los comienzos del período lemúrico. Lo mismo podemos decir de las partes meridionales de India y Ceilán, con la excepción, respecto de esta última isla, de un temporáneo hundimiento en la época de Ruta y Daitía. Cierto es que aún quedan restos del todavía más primitivo continente hiperbóreo, tales como Groenlandia, Islandia, Spitzberg, las partes septentrionales de la península escandinava y el cabo norte de Siberia, que son las tierras más antiguas del planeta. El Japón existía ya en la época del segundo mapa lemúrico, bien como isla, bien como parte de un continente. En dicha época existía asimismo España, que, con excepción de Escandinava septentrional, es probablemente la tierra más vieja de Europa. El carácter indeterminado de las precedentes afirmaciones depende necesariamente de que durante las épocas comprendidas entre los períodos correspondientes a los mapas, ocurrieron hundimientos y elevaciones en diversas partes de la superficie terrestre. Por ejemplo, se nos dice que poco después de la fecha del segundo mapa lemúrico, se hundió la península malaica, permaneciendo sumergida hasta un nuevo alzamiento
ocurrido antes de la fecha del primer mapa atlántico, pues la actual península de Malaya aparece como parte de un gran continente. Del mismo modo, hubo en tiempos más cercanos otros hundimientos y elevaciones no tan importantes, por lo que tenía razón Haeckel al decir que Inglaterra ha estado alternativamente hundida y separada del continente europeo. A fin de esclarecer las ideas, acompañamos un cuadro con la sinopsis histórica de la vida animal y vegetal en nuestro globo, relacionada, según Haeckel, con las contemporáneas capas rocosas. En otras dos casillas del cuadro aparecen las razas humana y los cataclismos geológicos, según saben los estudiantes de ocultismo. De este cuadro se deduce que el hombre lemúrico vivió en la época de los reptiles y de los pinares. Los monstruos anfibios y los gigantes helechos del período permiano medraban todavía en los climas húmedos y calientes. Los plesiosaurios e ictiosaurios rebullían en las tibias lagunas de la edad mesolítica, hasta que, por el desecamiento de la mayor parte de los mares interiores, predominó el enorme reptil terrestre llamado dinosaurio, mientras que los pterodáctilos no solo reptaban por el suelo, sino que volaban por los aires. El pterodáctilo menor era del tamaño de un gorrión, y el mayor, cuyas alas medían unos 5 metros de largo, superaba a las más corpulentas aves de hoy día. Los dinosaurios o dragones eran colosales reptiles de rapiña, cuyo cuerpo alcanzaba de 12 a 15 metros de longitud, y posteriores excavaciones han sacado a la luz esqueletos todavía mayores. El profesor Ray Lancaster, en la sesión celebrada por el Instituto Real el 7 de enero de 1904, dio cuenta de que en los depósitos eólicos de los Estados Unidos del Sur se había descubierto un esqueleto de brontosaurio que medía 20 metros de largo. Las estancias del arcaico libro de Jian dicen: a las cosas reptantes se añadieron animales con vértebras, dragones del abismo y serpientes voladoras. A los que reptaban por el suelo les nacieron alas. Los de largos cuellos que nadaban en el agua fueron los progenitores de las aves del aire. La ciencia moderna corrobora esta afirmación, pues, como dice Haeckel, las aves ofrecen tan íntima relación con los reptiles en su estructura interna y desenvolvimiento embrionario que sin duda proceden de una rama de este orden. La transformación de reptiles en aves sobrevino por vez primera en la edad mesolítica y probablemente durante el período Triásico. En esta época vemos también que el pino y la palmera suceden a los helechos gigantes. En los últimos días de la edad mesolítica aparecen por vez primera los mamíferos, pero los fósiles del mamut y del mastodonte, sus primeros representantes, se encuentran principalmente en las capas de los períodos Eoceno y Mioceno. El reino humano. Antes de referirnos a lo que en aquellos primitivos tiempos debe entenderse por reino humano, conviene advertir que ninguno de los que hoy día poseen mayor o menor cultura mental y espiritual pudo vivir en aquellos tiempos, pues las mónadas más rezagadas empezaron a reencarnar en las 3 últimas subrazas de la tercera raza raíz, mientras que las más avanzadas reencarnaron en las primeras subrazas de la raza atlante. Por lo tanto, y al menos durante la primera mitad de la tercera raza,
es preciso ver en el hombre lemúrico más bien un animal destinado a alcanzar la etapa humana que un hombre en el sentido que hoy damos a esta palabra, pues, aunque los segundo y tercer grupo de Pitris, que constituyeron los habitantes de Lemuria durante las 4 primeras subrazas, habían desenvuelto suficientemente la conciencia en la Manvantara lunar para diferenciarse del reino animal, faltábales aún la chispa divina que debía dotarles de mente e individualidad, o, en otros términos, ascenderlos a la etapa humana. Tamaño y consistencia del cuerpo humano. Así es que la evolución de la raza lemúrica es uno de los más oscuros, al par que interesantes, puntos de la línea evolutiva del hombre. Porque durante este período no sólo alcanzó la verdadera humanidad, sino que su cuerpo experimentó profundas alteraciones físicas y hubo 2 mudanzas en el procedimiento funcionario de la reproducción. Para explicar las sorprendentes afirmaciones que hemos de hacer respecto del tamaño y consistencia del cuerpo humano en este primitivo período, conviene tener presente que mientras los reinos animal, vegetal y mineral seguían el ordinario curso de su evolución en este cuarto globo, durante la 4ª ronda del actual Manvantara, el reino humano hubo de recorrer rápidamente las varias etapas evolutivas porque pasara en las 3 rondas anteriores. Así es que los cuerpos de la primera raza raíz, en que aquellos casi amentes seres habían de adquirir experiencias, nos hubieran parecido gigantescos fantasmas de materia astral, que poco a poco se densificó hasta tomar consistencia física de grado etéreo en la segunda raza raíz, cuyos individuos hubieran sido igualmente invisibles para nuestro actual órgano de visión. Se nos dice que fue necesaria esta abreviación evolutiva a fin de que el Manu y sus colaboradores dispusieran de medios a propósito para perfeccionar el tipo físico de la humanidad, que hasta entonces no había pasado del enorme cuerpo simiesco existente en los 3 planetas físicos, Marte, Tierra y Mercurio, durante la 3ª ronda. Al llegar a la Tierra, en la 4ª ronda, la oleada de vida humana, estaban animadas cierto número de estas formas simiescas por los residuos dejados en el planeta durante el período pralaico. Estas criaturas se incorporaron a la corriente humana tan pronto como la raza alcanzó del todo el desarrollo físico. Y si bien se hubieran podido utilizar sus cuerpos para la reencarnación de las más atrasadas entidades, era preciso perfeccionar la forma como lo hizo el Manu, elaborando en el plano astral el arquetipo creado por la mente del Logos. De la etérea segunda raza procedió la 3ª o lemúrica, cuyos cuerpos estaban ya constituidos de gases, líquidos y sólidos, es decir, de las 3 más densas subdivisiones del plano físico, aunque con predominio de gases y líquidos, de suerte que la estructura vertebral no se había osificado aún como lo está en nosotros, y, por lo tanto, no podían mantenerse en pie. Efectivamente, sus huesos eran flexibles y cartilaginosos, como los de nuestros niños, pues hasta el promedio del período lemúrico no se osificó el esqueleto humano. El átomo físico permanente basta para demostrar la posibilidad de que la forma etérea se transmutase en otra más densa y que el esqueleto cartilaginoso se osificase según está actualmente. El átomo físico contiene la esencia
de todas las formas por que ha pasado el hombre en el plano físico, y, asimismo, por una parte, la potencialidad de una estructura ósea, tal como alcanzó durante el curso de la tercera ronda, y, por otra, la potencialidad de una forma etérea con todas las fases intermedias, porque conviene recordar que el plano físico consta de 4 sutilidades de éter, aparte de los estados gaseoso, líquido y sólido que muchos tienen por los únicos de la materia física. Así, cada etapa evolutiva tuvo su peculiar procedimiento en remotas edades, y el Manú y sus colaboradores rodearon el átomo permanente de la debida clase de materia. Aparato visual. El aparato visual de estas criaturas, antes de la osificación esquelética, fue rudimentario y consistió en 2 ojos frontales que les servían para buscar alimento por el suelo, hasta que después nació en medio de la frente un tercer ojo, cuya reminiscencia es la glándula pineal, hoy centro único de visión astral y órgano entonces no sólo de la vista astral, sino también de la física. Con referencia a los reptiles ya extinguidos, dijo el profesor Ray Lancaster en una conferencia dada no ha mucho en el Instituto Real, que el agujero parietal del cráneo de los ictiosaurios demuestra el considerable tamaño del ojo pineal de estos reptiles, de lo cual infiere que el género humano fue menos corpulento que estos enormes lagartos acuáticos, pues nosotros habíamos perdido el tercer ojo que podemos estudiar en el lagarto común, y, mejor todavía, en el gran dragón azul del sur de Francia. Algún tiempo antes de promediar el período lemuriano, tal vez durante la evolución de la tercera subraza, empezó a solidificarse poco a poco el gigantesco cuerpo gelatinoso y a tomar consistencia ósea la cartilaginosa armazón de los miembros. Ya pudieron entonces mantenerse en pie aquellas primitivas criaturas, y los ojos frontales se convirtieron gradualmente en órganos de la vista física, aunque también siguió ejerciendo en parte esta función el tercer ojo hasta el fin de la época lemúrica, transmutándose en medio activo, como hoy lo es todavía potencial, de la visión psíquica que poseyó la raza humana no sólo durante todo el período lemuriano, sino hasta muy entrada la raza atlante. Es en extremo curioso que cuando la primera raza pudo mantenerse en pie y andar en posición vertical, con igual facilidad caminaba hacia atrás que hacia adelante, no sólo a causa de la capacidad visual del tercer ojo, sino también por la singular configuración de los talones a que luego nos referiremos. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.